¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, en el cual vamos con la actualidad del Real Madrid de básquet. Vamos con nuestra sección de baloncesto, donde, bueno, quería comentar con vosotros, me apetecía analizar concretamente lo que tiene que ver con la posible plantilla del Real Madrid 23-24 de cara a la próxima temporada. La plantilla, presumiblemente, que tendría el conjunto de Chus Mateo para intentar competir por todos los títulos para la próxima campaña. Y es que importante, nos hemos encontrado, bueno, con un artículo realmente que me parece interesante, ¿no? Que comentemos conjuntamente. Aquí os dejo, bueno, os lo voy a poner en el cajón de comentario el artículo, el enlace para que podáis entrar. Por cuestiones de publicidad no voy a entrar en el propio artículo, pero podéis entrar. Pero bueno, vamos a tratar el resumen del mismo, que va por estas pinceladas que está tratando, ¿no? En este caso, Willy García, redactor de básquet de Relevo. El Real Madrid baloncesto de la temporada que viene nos habla del fichaje de Campazzo, dos canteranos y Usman Garúa. Bueno, en el propio artículo, aparte del salto del fichaje de Campazzo, nos habla de que el Real Madrid solo valoraría lo que son oportunidades de mercado consideradas por el club, tanto en el puesto de 4 como en el puesto de tirador, hablando de un tirador exterior. Es decir, que el Real Madrid, salvo que no vea cosas muy claras, pues va a hacer solo el fichaje de Facundo Campazzo. Y en esa línea el Real Madrid contaría, según Relevo, insisto, contaría con 14 jugadores de la primera plantilla, más 2 jugadores de la cantera, que concretamente serían Demin, el base ruso, junior del Real Madrid, y también Hugo González, que le estamos viendo jugar ahora con las categorías inferiores de España, con la sub-18, con Adaimara y compañía, está compitiendo en estos instantes. Un Hugo González que está creciendo a pasos, no sé si agigantados, pero desde luego parece evolucionando adecuadamente. Bueno, lo que quiero comentar es si realmente con esto nos daría, ¿no? Es decir, con una plantilla realmente donde lo que tenemos encima de la mesa es la llegada de Campazzo con las salidas de Nigel Williams-Goss, Adam Hanga, Anthony Randolph y Peter Corneli. Realmente, a título numérico, sería 4 jugadores fuera y llegarían 1. Y el sustituto sería realmente, Campazzo sería el sustituto de Nigel Williams-Goss. Bueno, el equipo puede generar en ese aspecto frío algunas dudas. La realidad es que el salto que nos da Facundo Campazzo, y siempre y cuando se cierre la renovación de Tavares, porque el club está claro que está trabajando mucho en el tema de renovaciones. Gaby Deck también ha sido una renovación muy importante. Parece, según los propios compañeros de Relevo en el artículo comentan, que lo de Tavares podría estar cerca. Es decir, el Madrid está trabajando mucho en intentar asegurar el quinteto clave, decisivo, porque tú imaginas un quinteto potencialmente al 100% con Tavares, Deck, Gesson, Musa y con Facundo Campazzo, y obviamente te encuentras un auténtico quinteto nivel Euroliga para ganar absolutamente todo. Y luego, a partir de ahí, pues otros jugadores que te pueden dar mucho en momentos determinados y te pueden dar un oxígeno importante: Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Fabián Coser, Rudy Fernández, Gerson Yabusel, que va a seguir siendo un jugador importante, Vincent Poirier. Bueno, pues al final, digamos, tener un ramillete de 9-10 jugadores altamente competitivos, y luego algunas dudas razonables con jugadores como Alberto Abalde, que es obvio que ofrece algunas dudas importantes, más allá de las dudas de los jugadores de la edad avanzada y veteranos, que vamos a ver cómo están el año que viene. Alberto Abalde tiene unas dudas importantes a nivel de rendimiento hasta ahora en el Real Madrid, por distintos motivos que tienen que ver con físico, confianza, con sentirse importante, con la confianza del entrenador. Chus Mateo no ha confiado en él prácticamente esta temporada. Entonces hay que ver un poco si Alberto Abalde también en la segunda línea es capaz de ayudar no solo en defensa, sino algo más. Y también en eso estaría Carlos Alocen, ¿no? Que contaría como tercer base facto para la primera plantilla, tras Facundo Campazzo y Sergio Rodríguez, y también pues ahí ayudando en lo que pudiera Sergio Llull en ese puesto de base, ¿verdad? Luego también, bueno, nos habla de, aparte de los dos canteranos, que no creo que tuvieran ningún tipo de papel importante, simplemente estarían en línea de trabajo. Habría que ver el factor Elijon Ndiaye como quinto pívot dentro del Real Madrid, porque creo que realmente Gaby Deck podría tener momentos de 4, no descarto que Chus lo pruebe mucho en el 4. Gesson ya también va a estar ahí alternando el 3 y el 4 con Gaby Deck, Yabusel como 4 titular, Poirier y Tavares los pivots, y luego Elijon sería, digamos, ese quinto center dentro de la plantilla del Real Madrid. Pero también aquí nos ponen la cuestión encima de la mesa que quiero de nuevo compartir con vosotros, que es la de Usman Garúa.
hasta qué punto es real, ¿no?, esta situación. Analiza el propio Willy García en el artículo que Oklahoma tiene 20 jugadores altamente competitivos a día de hoy en la plantilla, es decir, inscritos. Cuando decimos altamente competitivos, me refiero a eso, y tendría que quitarse esta franquicia a 5 jugadores, ¿no? Es decir, que tiene un overbooking. Y Usman podría ser de esos 5 que pudiera ser cortado. Un Usman que no ha parado de moverse en estas 2-3 semanas y que vamos a ver qué tipo de proyección NBA puede tener este jugador, teniendo en cuenta también que hay un mundial de por medio y el jugador también querrá tener cierta certidumbre respecto a su futuro. Lo que hablan aquí los compañeros también es que el Madrid, en caso de que pues se abra la opción Usman, pues se trabajará en ella. Estaría dentro de ese elemento de oportunidad de mercado. Y así también lo veo yo, gente. Lo de Usman, si se abre la oportunidad, el Madrid tiene que ir a full a por él, porque es de la casa, porque ocupa cupo, porque te refuerza una posición donde se han ido jugadores, porque es un jugador, además, que en defensa, donde el Madrid ha podido perder un poquito, realmente te da una serie de tangibles e intangibles que pocos jugadores te los pueden dar. Es un jugador con compromiso, profesional, jugador trabajador, honrado, con calidad altísima en rebote defensivo-ofensivo, dañino dentro, con una mano no muy prolífica, pero te puede ayudar en un momento determinado a tirar algún tirito por fuera, pero sobre todo muy bueno sin balón en los bloqueos indirectos y directos. Un jugador inteligente, activo, físico, defensivo y con gran capacidad para poder alternar el 4 e incluso el 5, tal y como ha demostrado en el Real Madrid en su etapa inicial. Creo que es un jugador que daría músculo, que daría muchas cosas, e insisto, el tema de los cupos futuros, viendo que gente como Rudy, Jul o Chacho van a terminar contrato la próxima temporada, pues lógicamente alguno de ellos no continuará. El caso más claro es el de Rudy, me parece a mí. Por ahí el Madrid va a ir perdiendo algunos cupos de valor y creo que se tiene que garantizar alguno. Más si cabe, también, como hemos dicho, con un Barça que en el tema de cupos ha trabajado muy bien, con Darío Brizuela, Joel Parra y con Billy Hernán Gómez Heuer, que obviamente le da una cantidad de, digamos, capacidades en el tema de cupo muy alta, ¿no?, a la hora de hacer plantillas a presente y a futuro. O sea que por ahí, sí o sí, el Madrid tendrá que vérselas venir, ¿no? Tener que trabajar ese tipo de mercado, estar muy atento, y a lo de Usman hay que estar atento. Lo de Juancho no parece sonar y tampoco parece que con el Barça a día de hoy se vaya a concretar, aunque no sabemos qué va a pasar finalmente. Un Barça que, desde luego, dinero va a tener que pagar a Nikola Mirotic tras, en ese caso, su salida del conjunto blaugrana de manera unilateral. En fin, creo que la plantilla, no sé, en modo conclusión, vosotros qué conclusión sacáis de todo esto, pero es verdad que le falta algunos detalles de mejora. Creo que la salida de Hanga por ahí nos puede dar una maniobrabilidad para meter otro exterior más en la línea, en la batería de 2 y 3, pero bueno, a lo mejor con lo que tenemos nos puede dar, porque buenos jugadores son, obviamente. Y en el 4, pues bueno, sí que es verdad que con la salida de Cornell y Randolph, aunque no hayan sido jugadores importantes, podría llegar algún tipo de ayuda. Vamos también a ver si el Illon Ndiaye da un paso al frente, porque es un jugador que cuando ha jugado, lo hemos visto en las semis de Euroliga, parece que poco a poco va creciendo y puede ser una sorpresa interesante. Pero es verdad que hay demasiadas incógnitas. El Illon Ndiaye, Alocen, Alberto Abalde, ya son 3 jugadores de la primera plantilla del Real Madrid. El tema de los veteranos habrá que ver cómo están Fabián, Rudy, Jul, Chacho, es decir, demasiadas incógnitas por distintas cuestiones que tiene el equipo, con una base bastante sólida de 6-7 jugadores nivel titular Real Madrid, en cuanto a poder prestarse a ser altamente competitivos durante muchos minutos, y luego algunas dudas razonables que obviamente algunas saldrán mal en respuesta, otras saldrán bien, porque no siempre esas respuestas que dan esos jugadores que generan dudas son buenas o malas, suele haber de todo en las plantillas. Pues habrá que ver cómo sale el tema, ¿no? Pero creo que algún impulso más en el exterior se podría dar, y en el 4 algún detallín para mejorar también en la zona donde Poirier ha ofrecido dudas, Yabusel defensivamente muchas, donde Lillón todavía no sabemos cómo ese cascarón va a salir. Entonces, bueno, ahí hay algunos detallines que se podrían trabajar, pero igualmente, obvio, es una muy buena plantilla con algunas anomalías, pero un equipo que tiene piernas, físico, tiro exterior, juego interior, pero, insisto, algunas teclas de mejora pienso yo que el club debería de dar. No sé vosotros qué es lo que pensáis al respecto. ¿Pensáis que es factible que el Real Madrid mejore la plantilla? ¿Pensáis que Sánchez Lázaro y Alberto Herreros van a salir
a valorar cositas, oportunidades de mercado. Pensáis que solo va a venir el Facu, solo entre comillas, que yo creo que el Facu pues no lo estamos valorando realmente como es un fichaje como Facundo Campazzo, pero bueno, es verdad que yo esperaba que fuera a haber, aunque sean 2 o 3 fichajes, yo esperaba, ahora tengo dudas que se vaya a hacer. En fin, me encantaría, como siempre, vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo del Real Madrid de Básquet. Chao, chao.